Bueno, vamos a realizar la instalación de una sonda nasogástrica, que es una técnica invasiva que consiste en la inserción de una sonda o tubo flexible de plástico a través del orificio nasal o de la boca hasta el estómago. Esto lo hacemos con el fin de administrar una nutrición enteral y hidratar al paciente, o administración de medicamentos, también para una aspiración o drenaje de contenido gástrico y para un lavado de estómago. Primero, antes del procedimiento se requiere, si es posible, de ayuno de por lo menos 4 horas, ya que el paciente puede vomitar y broncoaspirar. Antes de iniciar la colocación de la sonda se debe contar con todo el material indispensable. El procedimiento debe llevarse a cabo en un área física adecuada, con una buena iluminación, espacio, comodidad para el paciente y el médico, y con una adecuada ayudantía. Si es posible, pues explicarle claramente al paciente el procedimiento y pedirle de su máxima colaboración, ya que puede llegar a ser molesto. Hay que mantener al alcance del paciente un vaso con agua y popote, que será utilizado posteriormente durante el procedimiento, y es deseable colocar al paciente en posición sentada en semi-Fowler, como lo tenemos aquí, ya que así se disminuye el reflejo nauseoso y se facilita la deglución. Primero, después de haber realizado un correcto lavado de manos, vamos a ponernos los guantes limpios y vamos a determinar la longitud de la sonda, midiendo del orificio nasal al lóbulo de la oreja. Entonces, medimos al lóbulo de la oreja y de ahí al apéndice sifoides, que esta será la longitud necesaria para llegar al estómago. Entonces aquí lo podemos marcar con algún rotulador, y vamos a verificar la sonda, la integridad de la sonda. Vamos a lubricar el extremo distal, lubricarlo para evitar alguna lesión o irrigación de la mucosa. Vamos a seleccionar en cuál narina vamos a colocar la sonda. Debe ser la más permeable y debemos asegurarnos de que no exista alguna obstrucción o algún trauma en alguna narina. Si fuera el caso, hay que utilizar la vía oral como alguna ruta alterna. Entonces, vamos a insertar la narina del paciente en un ángulo, puede ser de 60 a 90 grados respecto al plano de la cara del paciente, siguiendo el piso de la nariz hasta llegar a la pared de la faringe. Entonces, empezaríamos a colocar. En este momento el paciente debe flexionar, entonces le pedimos que flexione la cabeza hacia adelante, apoyando la barbilla sobre la horquilla esternal. Hay que avanzar la sonda firmemente por la narina, al mismo tiempo que hay que pedirle al paciente que degluta saliva o agua. En este momento le podemos proporcionar el vasito con el popote para que degluta agua. Esto va a evitar la resistencia que pone al cierre espático del paladar blando, que ejerce presión contra el músculo constrictor superior de la faringe, lo que puede favorecer su paso a la tráquea. Entonces vamos a introducir la sonda hasta que la marca previamente medida llegue a la fosa nasal, e introducir 20 a 30 centímetros más para que quede libre en el estómago. Entonces lo colocaríamos. En caso de notar alguna alteración en la vía respiratoria, hay que retirar inmediatamente la sonda si hay, por ejemplo, presencia de tos, disnea o cianosis, y para verificar la correcta colocación de la sonda podemos utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, aspirar con una jeringa septo a través de la sonda. La aparición de contenido gástrico nos puede indicar de su posición correcta. Si existe alguna duda, hay que medir el pH del aspirado, el cual debe ser ácido. También podemos auscultar la región del epigastrio al mismo tiempo que se insufla aire con una jeringa a través de la sonda, y debe de escucharse el flujo del aire. O podemos sumergir el extremo proximal de la sonda en un vaso con agua para verificar que no se produzcan burbujas. Lo contrario es indicar de que la sonda se encuentra en vía aérea. En caso de no tener éxito, debe de ser colocada bajo visión directa por una endoscopía por un especialista. Finalmente, debemos aplicar tintura de benzoína en la nariz o mejilla del paciente y se procede a fijar la sonda elegida.
La fijación, de preferencia la debemos de hacer con cinta adhesiva hipoalergénica, o sea microport, cortada en forma de alas de mariposa. Hay que conectar la sonda a la fuente de succión, que será por aquí, o derivación, o si es su indicación, hay que proceder al lavado gástrico o a la infusión del fármaco o al alimento. Entonces ahorita les enseño cómo sería la fijación.